No, no me vas a ver. Tampoco te pierdes nada. No quieras tener pesadillas por la noche, tampoco, te lo digo, ¿eh? No te preocupes. No, porque mi imagen se la ofrezco a los espectadores. Si entonces te la entrego a ti, nuestros espectadores no nos ven. Pero ni a ti ni a mí. Los enlaces los puedes ir, en este caso, buscando, ¿verdad? Y tanto, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto, ahí los tenemos. El de Pedro Sánchez, que era el primero de lamarea.com. Cuando tú quieras y me vas pidiendo. Bien, pues si quiere empezamos por ahí, porque para ir contando un poquito lo que ha ido sucediendo en España, Julio, en términos geoestratégicos, evidentemente, tiene mucho que ver con la visita que tuvo Pedro Sánchez en el año 2015 al Club Bilderberg. Siempre se ha hablado del Club Bilderberg como un lugar de reunión, como un lugar de concentración donde asisten numerosos políticos y grandes corporaciones, grandes representaciones de las corporaciones, grandes elencos de la masonería, etcétera, etcétera, donde planifican en tiempo y forma qué es lo que pretenden en un contexto, llamémosle así, mundial, llevar las consignas del poder hasta todos los territorios, ¿no? Y para eso, pues los países se van diseñando, se van amoldando a las características particulares de donde parten, claro, hacia donde quieren ellos avanzar. Por tanto, primeramente, cuando Pedro Sánchez en el año 2015 asiste al Club Bilderberg, no hay que olvidar el momento que tuvo Pedro Sánchez de renuncia como diputado, que incluso llorando, en esa pugna que tuvo dentro del Partido Socialista y particularmente con Susana Díaz, sí. Por entonces se vivió una gran convulsión ya dentro del Partido Socialista. Y esta convulsión dentro del Partido Socialista venía precisamente sujeta a eso que llevaba ya Pedro Sánchez encomendado por otros círculos de poder, donde entran editoriales, donde entra la Botín, donde entra el Banco Santander, donde entra el Grupo Prisa, y está Cebrián, etcétera, etcétera. Y más o menos el contexto viene siendo el mismo, ¿no? Un solo gobierno del mundo, la Agenda 2030, el globalismo, la reducción de la soberanía en los países donde a lo largo del tiempo se han ido modificando formatos por tal de generar pues un sentido más o menos democrático, más o menos, porque en fin, sí, más o menos, sí. Más o menos, porque digo lo de más o menos porque España nunca ha sido una democracia. Bingo. Entonces, yo me voy a ir un poquito más atrás en el tiempo. Para antes de saber qué pasó en la coyuntura de la moción de censura de Mariano Rajoy, donde hay parte el nuevo ciclo que estamos viviendo desde entonces hasta nuestros días, partimos de la base en que ya de por sí España en el año 1975 tuvo una gran reunión entre los representantes de los partidos que irían a representar por entonces los partidos, las cabeceras de los mismos, en el salón de Henry Kissinger en el año 75. Esta reunión se llevó a cabo en Alemania. Yo creo que alguna vez lo habré comentado. Sí. Esta gran reunión, que se le llama el laboratorio, por grandes expertos también que han estudiado y han investigado a lo largo de todo el tiempo qué hay de la historia real de España y qué no, cuál cosas se han ido modificando o qué cosas nos han hecho creer hasta llegar a este gran falso estado, a esta gran mentira, es que se repartieron el pastel dentro de un formato oligarquista, es decir, se formó lo que es la configuración de una oligarquía por facciones. Con esto me explico mejor. ¿Es España un estado fascista? Sí, lo es. Pero no fascista porque una parte del lateral ideológico de la juegología ve al otro que está enfrente para decirles que son más fascistas porque están más pegados al vínculo posterior de Franco. Claro. Que la izquierda le llama a la derecha fascista, facha, o porque llevan la bandera de España ya eres un facha. Sí. Salgamos de toda esa gran nube, salgamos de toda esa gran mentira. España es un estado fascista porque es un estado partidócrata. Es decir, y lo voy a decir de forma muy concisa y muy clara, el poder imperativo del poder no está en el gobernante, el cual no procede de la soberanía nacional. España no elige al candidato, ni España tiene libre acceso a la política para la representación. Muy bien dicho. Que se entiende perfectamente. Muy bien dicho.
El poder imperativo radica en el partido, y en este caso en la organización privada que configura o confita lo que es un renglón concreto de la juegología o de la gran logía que se constituye en el laboratorio de Kissinger, donde un determinado semblante de pensamientos, todos agrupados entre sí, van a representar esa convicción de la derecha, y este otro lado, donde entra este otro saquito de pensamientos y modelo de convivencia, va a representar el lado de la izquierda. Sí, señor. Cuando se reparten el pastel Sí. de esta manera, lo que sucede en el año 1978 en España, para que nos quede claro y nos retumbe en la cabeza con total claridad de una puñetera vez, es un golpe de Estado. Toma ya. En 1978 hay un golpe de Estado encubierto, porque al primero que se llevan a brazo partido es a Juan Carlos I de Borbón, el antecesor, en este caso el anterior, el emérito rey de España, el cual traiciona a su propio padre, el conde de Barcelona, que tendría que haber sido rey por entonces, si dentro de la normalidad y dentro de los cánones, en una constitución de verdad y con una transición completamente normal, sin la gran estrategia que vino de corporación por detrás, con todos los partidos unidos para dar ese asalto al poder del Estado, como se hizo con la Carta Magna, sí, con esa impositora Carta Magna, que no hay ni por dónde cogerla, sin poderes reales para poder, en este caso, entablar lo que es el ensalzamiento de la soberanía nacional, que no lo tuvieron en ningún momento, porque no se le dio el espacio a la soberanía nacional que le hubiera correspondido. Don Juan el Conde de Barcelona estaba reunido con don Antonio García Trevijano. Por entonces había ideado, dentro del modelo de pensamiento, un jurista ideólogo completamente impecable, con una mente lúcida como es don Antonio García Trevijano, le dio un perfeccionismo a un ideario, a un inventario de la democracia dentro de lo que es la forma y la praxis brutal. Eso no pasa a terreno en España, eso no se constituye, eso no que no se constituya, no dieron permiso a que dentro de los cánones normales se pudiera entablar una democracia real en España, y en donde España hubiera visto, en este caso de forma pormenorizada, qué tipo de constitución en este caso estaríamos aprobando entre todos. Claro. A partir de ahí habría habido una monarquía constitucional presidencialista, que era lo que estaba precisamente ideado entre don Antonio García Trevijano y don Juan el Conde de Barcelona. A partir de ahí, Juan Carlos I lo que representa es una oligarquía de partidos. Es decir, que nosotros digamos que en España tengamos una monarquía parlamentaria no es ni correctamente ético dicho así. La etimología no corresponde a efecto. España lo que tiene es una monarquía, llamémosle una oligarquía de rey de partidos, que eso es distinto. Sí. El gran propulsor y el gran sostén de la partitocracia, como así se le reconoce, fue Juan Carlos. Sí. Y por tanto, para asentar sobre el Estado una mayor fortaleza de sí mismo, generó el autogolpe en el año 1981, con todos los servidores que le fueron, en este caso, a decorar el tinglao, y donde el circo formó ya una primera exposición de altura. Sí. El circo a bisagrarse bien a las connotaciones de lo que entre el poder de la prensa, las editoriales que estaban sujetas a ese mismo ámbito de poder, a esa misma oligarquía, terminaron de, en este caso, darle forma y manera a que en España se había sentado ya definitivamente, tras Adolfo Suárez, una verdadera democracia y una monarquía parlamentaria a todos los efectos. Nada más de esa realidad. España hasta el día de hoy lo que ha tenido es una falsa constitución, y de hecho se trata y se maneja así precisamente conforme ha ido pasando el tiempo, como un verdadero papel mojado. Y el problema que hay en España es que no tenemos un imperio constitucional al cual debernos todos y todas dentro de unas bases democráticas. Antes de que sigas, Marcos Ramírez, periodista, antes de que sigas, me gustaría hincar el diente en algo que precisamente da la casualidad de que lo hablábamos aquí en el canal. No sé si fue el directo de la pasada semana, si miércoles o martes. El viernes, fue el viernes. Que la Constitución del 78 fue redactada por la masonería y por la francmasonería. No nos olvidemos este detalle, por favor, porque aquí ya lo entenderemos todo mucho mejor. ¿Te he ayudado con esto que acabo de decir? Por supuesto, y de hecho hay una cosa completamente clara y evidente, que es que la Constitución del 78 se niega a sí misma. Sí. El formato con la praxis
no se sostienen. No se sostienen, porque tú no puedes tener un montón de artículos donde por arte, obra de la magia, crees que va a persistir eso en aras al poder de quien esté gobernando, de que va a respetar los innumerables artículos de la Constitución española que en ningún momento se han cumplido o los que entrecruzan, ¿no? Porque hay muchos artículos contradictorios y no te digo ya lo que es el relleno común del ámbito administrativo y de toda la gente que tendrá que opositar para una plaza de oposiciones en el ámbito administrativo del Estado, la de barbaridades que se tienen que memorizar a diestro y siniestro, porque son esas mismas barbaridades las que muchas veces se cruzan o se entrelazan entre sí y se contradicen, ¿no? Es decir, si hay un país que vive dentro de los ámbitos contradictorios, en ese transversalismo contradictorio, ese es España, concretamente. Y de hecho, lo peor que puede tener la Constitución española es que no tiene constituida la separación de poderes. Sí, es verdad, es verdad. De la separación de poderes. A partir de ahí, una constitución que no garantiza, que no tiene la delimitación por escrito de dónde están los poderes por separado configuracionalmente, eso no es ninguna constitución ni es una democracia. Ya les digo yo que eso absolutamente, hasta donde alguien tenga dos dedos de frente y lo pueda entender, un Estado que no tiene separación de poderes por escrito dentro del imperio constitucional no llega a ser otra cosa que una auténtica oligarquía y que un poder ejecutivo absoluto. España lleva años y años y años viviendo de las aristas, es decir, de las aristocracias, y ahí nos cubrimos las espaldas los unos a los otros. Sí. España ha ido evolucionando. Al final, por H o por B, ha habido puertas semiabiertas, justamente por debajo de las otras puertas giratorias, y como que no hay toda esa masa vertical que hubiera, en este caso, necesitado el Estado para generar un absolutismo todavía más aberrante que el que tiene hoy, porque al final, entre muchos jueces, fiscales, miembros de la policía, de la Guardia Civil, los hay muchos que son cada uno de un padre y de una madre. Sí. Esto es lo que más o menos salva o ha salvado a España durante un largo tiempo del cataclismo de lo que es vivir bajo el totalitarismo y el absolutismo que representa el Estado de la Constitución del año 78, evidentemente. Claro. Entonces, bueno, hemos llegado a un punto en donde las cosas se aceleran, el acelerograma está puesto en marcha, los acontecimientos corren tanto que casi arrollan a las capacidades estratégicas que tienen los propios empleados para llevar a efectos todo esto que necesita un solo gobierno del mundo, federalizarlo todo, convertir a España en una monarquía federal, básicamente. Sí. Y en aras a todo esto, pues cuando todo viene comandado desde el Club Bilderberg, y por eso te he dicho, enséñamelo del año 2015 cuando Pedro Sánchez asiste y partimos de la cronología en el tiempo, ¿no? Claro. Pues fíjate lo que le hacen a Mariano Rajoy, que lo que es el instrumentalismo de la corrupción de un partido político en concreto, y tampoco en una proporción tan descomunal como lo había tenido por entonces el Partido Socialista con los ERES y otros etcéteras. Hay que decir que en este caso el que pagó de cabeza de turco las consecuencias en el que querían el sistema acelerarlo desde España, el Club Bilderberg, con Pedro Sánchez a la cabeza, lo hicieron de tal manera que el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, ya te lo he comentado en alguna que otra ocasión, fue el primer reducto de guardia que había por visión política, por espíritu personal, en darse cuenta, oye, ¿hacia dónde nos quieren llevar? Claro. Cuidado, esto... Claro. Un gobierno Frankenstein, que es el primero que le dio término y denominación a esa posibilidad, que ya dentro de los varones del Partido Socialista se habían enterado por dónde precisamente iba a seguir creciendo su empoderamiento Pedro Sánchez. Es verdad que en un momento determinado Pedro Sánchez lloró, Pedro Sánchez le entró la lagrimita, a Pedro Sánchez le vino el miedo, y creo que también te he pasado un poco algún enlace por ahí, de cuando precisamente se pone a lloriquear porque no pudo con el tema de cuando Susana Díaz le estaba repercutiendo en el ámbito de quién se iba a disputar la pugna por imperar el Partido Socialista, ¿no? Igualmente con lo que pasó cuando el PP quiso o tuvo las opciones para gobernar. Pero vuelta a la parrilla, cuando hay una moción de censura de Mariano Rajoy, pasa lo siguiente. Y por ahí te he mandado nuevos enlaces. Búscame enlaces de precisamente cuando Albert Rivera asiste en el año 2018 al Club Bilderberg. Sí, señor. Sí, bien. Señor. Club Bilderberg, Albert Rivera.
esta joven promesa política, como le habían, en este caso, convencido a Albert Rivera, parte de que yo, en mis redes sociales, inclusive en las que ya no están, porque la censura de Mark Zuckerberg a mí me ha dado, pero por diestro y por revés, varias cuentas de Facebook fueron eliminadas, ya no existen, lamentablemente. Y me encantaría poder retratar de cuándo y cómo yo formé parte de una estrategia, Julio, para que desde dentro del Estado, un partido que estaba afincado en Barcelona, que tenía los ideales iniciales casi de poder remover un poquito lo que es el ámbito del Estado para volver a esos inicios de transición, para volverse a reconvertir, para tratar de llevar a buen término desde dentro, con una verticalidad transversal, los criterios que el Partido Ciudadano, en este caso, pudiera lograr alcanzar. Y dado ese detonante en el que la juegología precisamente se había encontrado como un verdadero problema, al tener a Ciudadanos, en este caso como el que calma las aguas, el que le da moderación a todo, el que quitaba las bipolaridades de todo lo que es el rectángulo de juego ideológico, etcétera, etcétera, inmediatamente los del Club Bilderberg se dieron cuenta de que había un problema serio en España. Porque que una política crezca de abajo hacia arriba por primera vez y no de arriba hacia abajo, más allá fuera de los despistes, porque a los ciudadanos los ponen a mirar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda todo el tiempo, eso representaba una amenaza precisamente para los objetivos de poder del globalismo y de un solo... Claro. Porque España podría volverse a renovar desde dentro en sí misma, porque el Estado podría recobrar lo que es el sentido de la soberanía nacional, pues porque se podría dar una transición dentro del mismo modelo de la Constitución del 78, pero en una dirección hacia la soberanía nacional, lo cual eso no interesaba. Claro. ¿Cómo se han cargado al Partido Ciudadanos? Sí. Y de la manera en la que a Albert Rivera lo invitan al Club Bilderberg como cabeza de turco. Pero no solo esto tuvo que ver con Albert Rivera. El año antes de Albert Rivera, cuando asiste al Club Bilderberg Soraya Sáez de Santamaría por parte del Partido Popular, es la que está preparando también la manera de que con otros socios de partido pudieran llevar a término y a buen puerto el que se pudiera engendrar la moción de censura de Mariano Rajoy. Es decir, los traidores desde dentro, muchas veces según el perfil político concreto de la persona, claro. Porque esto tiene que ver un poco en esa tesitura. Claro. Cuando se busca más o menos entre el convencimiento de Soraya Sáez de Santamaría y de Albert Rivera, de que España le venden en el Club Bilderberg, y en este caso en Suiza, de que en España hay que quitar las polaridades y que hay que intentar hacer un pacto de gobierno y que incluso cabría la posibilidad de plantearse ese tripartito entre Partido Popular, Ciudadanos y PSOE, era lo que por convencimiento llevaban hacia la parrilla tanto Albert Rivera como Soraya Sáez de Santamaría. Es más, Soraya Sáez de Santamaría hasta levantó a Mariano Rajoy del hemiciclo y dejó el asiento vacío, para que de una manera u otra le pudiera dar narrativa y poder hacer un señalamiento a Albert Rivera mirando hacia la tribuna del Partido Popular, donde ni siquiera estaba Mariano Rajoy para que él se pudiera defender. Y eso fue un pacto de verborrea entre, en este caso, socios del Partido Popular y Partido Ciudadano, para poder llevar a efecto el final justamente de la moción de censura de Mariano Rajoy, convencidos ellos de que el tripartito en España, por primera vez en la historia y dentro de la centralidad, fuera a ser posible. Pacto entre Ciudadanos, PP y Partido Socialista. ¿Cuándo surge la sorpresa? Surge la sorpresa cuando la moción de censura ya está dada. Y las primeras cartas que le habían subordinado, en este caso a Pedro Sánchez en el Club Bilderberg, y por lo cual se habían quitado con veneno a Alfredo Pérez Rubalcaba del Partido Socialista, yo lo digo abiertamente, lo asesinaron, y hay que decir, Marco, hay que tener bemoles para decir una cosa que al final no está... Bueno, esto lo saben perfectamente miembros de inteligencia de este país, y si lo saben ellos y me lo han dicho a mí, yo cojo y lo digo. Porque si esta cobertura de capacidad de conciencia existen dentro de los propios órganos de inteligencia, yo creo que es un momento para empezar
a invitar a que los propios responsables de inteligencia empiecen a soltar verdades de una vez por todas, que es momento de demostrar cosas en España, que donde se mueven los círculos de inteligencia y hacia donde van los empoderamientos del sistema de Estado en el que hoy vive secuestrado a España, no le interesa absolutamente a nadie, mucho menos en el ámbito técnico y operacional. A todo aquel que se dedica a la estrategia y a la inteligencia no saca ningún beneficio, como tampoco lo sacan ningún beneficio los políticos de mediana baja monta en todo esto. Así que eso de tanto calor por el partido político o por las siglas que yo represento y por la cual me tengo que sacrificar a intentar poner paños calientes, sea como sea, mientras que los signos que se vienen dando en el Estado de España, en este golpe de Estado, intragolpe de Estado, porque España es para verla poliédricamente y tiene varias categorías de hasta donde existen varios modelos de Estado en uno solo a la vez. Hay varios renglones importantes, y en esto cabe destacar que Albert Rivera, cuando se da cuenta que se ha dado la moción de censura de Mariano Rajoy y por el detonante que empieza a tomar Sánchez con sus socios, los cuales estaban preparados desde el año 2015 a llevarlos a efecto en el año 2018, le sienta como un jarro de agua fría tanto a Albert Rivera como a Soraya Sáenz de Santamaría, y al propio Partido Popular le coge prácticamente en bragas. Ajá. A partir de ahí, en España se acaba de dar un intragolpe de Estado. Año 2018. Si me permites una pequeña apreciación, continúas, no hay ningún problema, porque hasta las 9 tenemos tiempo. Yo aprecio, y yo no estoy en poder de la verdad, te lo aseguro, estoy aprendiendo mucho con todos vosotros, contigo, con muchos otros colaboradores o miembros de este programa. Pero yo entiendo después de investigar todo lo que he podido investigar dentro de lo posible, que el Club Bilderberg, y déjame que vuelva un poco al tema central, Club Bilderberg, o inicial, es un club que hay gente, aparte de poderosa, bastante inteligente. Y que tiene gente, si tiene que utilizar a una persona para hacernos creer que es un disidente, lo hará. A mí eso de que Albert Rivera era un pobrecito que lo utilizaron o que se negó él, o se salió del Club Bilderberg y dejó la política por su propio pie, por ver todo lo que vio. Yo personalmente, yo no me lo creo mucho, puesto primero que estamos, y no lo olvidemos nunca, hablando de políticos, que son los más teatreros y mentirosos que hay en la capa de la tierra, tanto de un espectro político de un lado como de otro. Y no sé, Marcos, es mi apreciación, mi niño, que yo no... Ojo, cuidado, te vuelvo a repetir, que no tengo ni puta idea, y cada día sé menos. Pero al final, cuando estamos jugando con la élite en Club Bilderberg y tal, yo creo que esta gente lo tiene ya todo planeado, pactado, los teatros, el que va a dimitir, el que se va, lo ensalzan. ¿Quién sabe que a lo mejor el Club Bilderberg con Albert Rivera llegara a un acuerdo y que se fuera de la manera que se fue? ¿Quién lo sabe eso? Eso solamente lo sabe Rivera, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Julio? Y si Albert Rivera en algún momento ve este programa, que tendrá toda la posibilidad del mundo de poderlo ver, claro. Nunca voy a dar un detalle en donde Marcos hable por hablar. Quiero decir con esto, perfectamente lo que has dicho es así, pero en el ámbito político es muy fácil que cualquier político llegue a acuerdos en cuanto al movimiento de élite que te rodea. Te entiendo, pero claro. Otra cosa es que desde donde parte el Partido Ciudadanos, desde donde yo vi las bases en que iba a ser un partido emergente, sí, yo anunciándolo ya en su día, y nadie daba un duro porque el Partido Ciudadanos fuera a irrumpir dentro de la política a nivel nacional, terminó pasando porque la estrategia inicial del Partido Ciudadanos estaba exenta de esos círculos de poder, de negociaciones, de cómo en este caso neutralizarse mediante el dinero siempre cuando aparece. Entonces, si hay algo que neutraliza al Partido Ciudadanos, es primero engañando al que tiene convicción política, dándole una vuelta por completa a ese exponente porque supone una amenaza para el poder,
Y una cosa es el político y la persona política y otra cosa es lo que es el partido en cuestión con las puertas abiertas que entra y que sale. Claro, y si algo entró en el Partido Ciudadano durante el tiempo en el que estuvo emergiendo durante todo ese tiempo fue el IBEX 35 y el Banco Central Español. Por tanto, a partir de ahí, ¿qué es el ámbito de poder que tiene esa persona que representa el partido y luego qué es el partido en cuestión y la estrategia que te está preparando por detrás? Porque siempre hay muchas distintas conciencias entre políticos, ¿eh? Sí, sí. Y nunca existe una certeza controlable por parte de distintos escalafones de quién controla más y quién controla menos, quién a quién, dependiendo del partido. Dependiendo del partido. Sí, es decir, Pedro Sánchez controla al resto del Partido Socialista y Pedro Sánchez sabe muchas cosas que el resto del Partido Socialista no sabe, igual que Feijóo a día de hoy, desde donde viene hilándose los criterios de poder desde el Club Bilderberg, como digo, tiene una conciencia de poder que otros muchos del Partido Popular, por regiones y por pueblos y ciudades, no saben absolutamente hasta dónde llega la conciencia de Feijóo. Sí. Que durante la pandemia bastante enseñó la patita por dónde iba el autoritarismo de Feijóo por entonces estando en Galicia. Que de esto nadie se olvide, ¿eh? Que de esto no se olvide. Que tanto malos son unos como malos son los otros, y no peores, si hubieran estado gobernando en ese momento Albert Feijóo y no lo hubiera hecho Pedro Sánchez en tiempo de confinamiento y pandemia. No, pero sí, perdóname, Marcos, que haga un inciso porque me estoy preocupado. No quiero que te lo tomes como mi comentario, como que te desacreditaba. No, yo lo que quiero es que libertad de expresión, que tú expongas. Tú y yo tenemos una relación muy bonita y la seguiremos teniendo de amistad. Pero, en fin, yo he puesto encima de la mesa, pero no te pienses que yo he puesto en duda tu versión, ni mucho menos. ¿Quién soy yo? En absoluto, Julio, y de hecho te he entendido perfectamente. Y además, en base a lo que vengo comentando de qué pasó con el Partido Ciudadano, al final hay una cosa que cuando hemos llegado al punto de la moción de censura de Mariano Rajoy, sí. Hay un Albert Rivera completamente defraudado. Hay un Albert Rivera destrozado. Sí, cabizbajo, sí. Y que sabe que la puerta de la salida política se le acaba de abrir porque le acaban de dar una puñalada por detrás. Eso es cierto. Y ahí es cuando Albert Rivera, te he mandado enlace en YouTube, habla por primera vez de qué ha pasado aquí. Aquí ha habido un plan Sánchez. Y el plan Sánchez, que al final, en todo este tiempo de partitocracia, de distintas narrativas, de tanto circo, que lo que hace es empañar y alimentar y subordinarse también con todo lo que el rey le da de juego también detrás, de todo lo que hay que parece y no lo es, ¿eh? Albert Rivera da uno de los mejores discursos que se han dado nunca en el hemiciclo y lo hace justamente en ese enlace que te acabo yo de mandar. Yo no sé si se puede reproducir cuando se llama Plan Sánchez y Albert Rivera despierta del letargo, cuando sabe que ha sido tratado de cabeza de turco. Si quieres lo escuchamos un poquito, es del País. Pues dale. Vale, pues vamos a He tenido la suerte de poder. Vamos a cerrar, que estaba hablando aquí Pedro Sánchez, que también me has pasado el enlace. Nos vamos pues con ese documento. Sí, correcto, vamos a ello. Muchos lo habrán visto, pero es muy bueno recordarlo. Puro teatro. Es lo que lleva haciendo usted los últimos 3 meses. Cuando quieras interrumpir, interrumpes, me lo dices y paro el vídeo. Y hoy nos trae aquí un truco de los malos. Truco en la tribuna y trato en la habitación de al lado con Podemos y los separatistas. Eso es lo que nos ha traído. Un discurso que no se cree ni usted, señor Sánchez. Un discurso para despistar a los españoles mientras en la habitación de al lado se reparte sillas con Podemos y cesiones a los golpistas. Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la tele pública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole imágenes a sus socios. Se trata de criminalizar a todo el que no tenga el carnet del PSOE. Se trata de estigmatizar a todos los constitucionalistas que hemos defendido la libertad, la igualdad y la Constitución durante muchos años y lavarle la imagen a Otegi en la televisión pública. Porque hemos descubierto, señor Sánchez, que según usted hay 20 o 30 millones de fascistas en España. Porque cada vez que alguien discrepa de su plan, fascista. Que vas a defender el orgullo y eres de Ciudadanos o de otro partido y no eres socialista, fascista.
¿Que vas al 8M y no eres del PSOE? Fascista. ¿Sabe qué pasa, señor Sánchez? Que es usted el que necesita que haya muchos fascistas en España. Es usted el que alimenta el odio y el enfrentamiento entre españoles. Es usted, con su plan, el que sabe que si los españoles moderados se dan la mano, usted no es presidente. Y la pregunta es, ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan, el plan Sánchez? Pues con su banda. Menuda banda. Claro. Con Otegi brindando, con los nacionalistas en Navarra, con los de MES en Baleares, con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana, con Podemos llevando la economía de España. Esos son sus socios de la banda. Tiene un plan y tiene una banda. Y la pregunta es, ¿la banda se ha juntado para esta investidura? En el cuarto de aquí al lado también. Pero la banda lleva operando tiempo. Le hemos pillado, señor Sánchez. Usted, cuando llegó a la moción de censura, no lo hizo por la corrupción. ¿Sabe por qué no lo hizo por la corrupción? Porque le voy a hacer una pregunta ahora que, si me la contesta, me callo. Si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción del Partido Popular, ¿usted va a dimitir si hay condena por los SERE al Partido Socialista? ¿Sí o no? Sabemos que lo lleva haciendo como mínimo desde la moción de censura. Diría yo que desde que le echaron de su partido. Usted quería un gobierno como este y el señor Rubalcaba, que en paz descanse, dijo: eso es un gobierno Frankenstein. Del plan Sánchez se beneficia principalmente el señor Sánchez. Exacto. Principal beneficiario. Sí, para un momento el vídeo por si quieres comentar alguna cosita. Sí. Es que está claro y evidente. Hay cosas que los que hemos estudiado, hemos investigado y tenemos la información, y al final aquellas cosas que no se terminan de ver fuera del tablero, sí, yo digo que algún día se verán. Sí, algún sí. día los españoles terminaremos viendo un gran acontecimiento tecnócrata, porque no queda otra, que cuando todo esto evolucione, esta guerra híbrida que estamos viviendo, y en donde algún golpe tecnócrata va a haber, no solamente en España, sino en todo Occidente, los países tienen que saber la verdad. Y a partir de ahí, Albert Rivera sabe perfectamente, Julio, que es un cadáver político. Claro. Albert Rivera se acaba de dar cuenta justamente en ese momento que es un cadáver político, y que el Partido Ciudadano, a partir de entonces, arrimadas para allá, arrimadas para acá, ha caído en todo el conato de bipolaridad, por donde o bien le tiran de un lado, bien le tiran del otro. El Partido Ciudadano se disuelve. Llegamos ya a una sucesión de elecciones donde prácticamente el Partido Ciudadano ha pegado el batacazo definitivo, porque no ha tenido cuerpo representativo con una sola línea de capacidad de poder, donde completamente lo han apaleado desde arriba. Estaba planeado, Marcos, estaba planeado. Todo esto estaba planeado, y todo esto, el IBEX 35, bancos de España y todos estos elencos de corporativismo, de grandes poderes, de grandes estructuras, acaban de minar al Partido Ciudadano, haciendo el despeje a la X por ecuación. Pero es que lo tenían perfectamente planificado. Sí. Y a partir de entonces, pues eso es lo que tenemos. Pues un Pedro Sánchez instaurado en el poder, y en donde no se va a bajar del poder. Y fíjate a dónde hemos llegado. Hemos llegado a tiempos donde nos ha pasado por encima, ya por efecto brocheta, sí, la pandemia, con él intercalada. Le han inoculado a los españoles. Bueno, primero los han encerrado a cal y cantos, en casa. El miedo se apodera del país. Se paraliza todo. La economía sufre prácticamente un descalabro. A renglón seguido, y con una desescalada que, por cierto, fue tan mala que lo hicieron hasta al revés, dentro de los parámetros técnicos que en Protección Civil se contemplan o que se deberían de contemplar, llegamos a la situación en donde salimos de la pandemia y nos vamos a los días actuales, cuando se empieza a hablar del caso Pegasus. Sí. ¿Qué pasa con Pegasus? Pegasus, al final, es algo que hay ahí, que se habla de que es Israel el lugar de origen donde esa tecnología tiene su punto de partida, donde se pone en práctica una serie de espionaje pretendido, o como se vende dentro de la narrativa global, y que en buena parte grandes políticos se habrá creído un poco esa simbiosis, ¿no? Pero, ¿qué es Pegasus? Porque Pegasus, a día de hoy, sabe mucho más y contempla mucho más de cualquier detonante político, que incluso de lo que se ha contado de puertas para adentro en conciencia de los propios políticos. Y estos miembros de inteligencia lo saben. Gente del contrapoder y de la contrainteligencia lo saben perfectamente. Lo cual, esto de Pegasus,
sobre qué tiene de información del gobierno, del Estado, que se cuece de puertas para adentro, hacia dónde va España y hacia dónde no vamos, hay una gran cantidad de información que lo primero que se ha hecho es darse un paso por delante ante la actividad reactiva de Pedro Sánchez, es decir, sobre acción-reacción. Pero es que la acción que se ha invertido no es la original. Cuando Manos Limpias ha sacado a término que hay una corrupción de la mujer de Pedro Sánchez, eso es poner el huevo a freír. Porque Manos Limpias sí que es disidencia controlada, pero ¿de quiénes? Claro, ¿a quién pertenece? ¿De quién es disidencia controlada Manos Limpias? Porque Manos Limpias ha llevado a actuar a Pedro Sánchez. Y llevar a actuar a Pedro Sánchez es lo mismo un poco el comienzo del descalabro político que va a empezar a padecer este país. ¿Y con quién dentro? Con el propio rey, porque es el rey el que está completamente compinchado con Pedro Sánchez, con cada movimiento que Pedro Sánchez da, ¿eh? Sí. Que hay mucha gente que se cree que esa frase tan célebre que se dice constantemente de que el rey reina pero no gobierna, se sigue categorizando como que eso de que el rey reina está por debajo de que el gobierno gobierna. Total. O por lo menos así en España es como se estipula automáticamente. Hay un automatismo en las cabezas de los españoles en donde toda persona cree que el rey o que el reino de los partidos es un paripé. Claro. Que el rey no es ningún inocente, ¿eh?, de todo lo que está pasando. Que no. Y de que en una imagen retórica que te está poniendo la tele de que Pedro Sánchez es un chulesco, de que tienen las manos metidas en el bolsillo, se le acerca al rey y no se saludan. Sí. Eso es pura cosmética, ¿eh? Y cosmética pactada, ¿eh?, entre el presidente del gobierno y el propio rey, ¿eh? Hostia, que nadie se confunda. Que nadie se confunda. Que dentro de un análisis urgente, cuando Pedro Sánchez escribe la carta a la ciudadanía como un paso por delante a haberse visto amenazado de que cuidado que hay quien está denunciando mucha información que a mí me han podido robar de mis dispositivos tecnológicos, es un problema evidentemente para el presidente del gobierno. Y no solamente para el presidente del gobierno. Aquí se está señalando con el dedo desde otro artefacto de poder de la pirámide directamente a todo el anglocabalismo que viene diseñado desde Estados Unidos en representación del gobierno de Joe Biden. Las piezas y las fichas están engranadas entre sí. Y para que España hubiera llevado a cabo esta estrategia del Plan Sánchez, la cual hoy por hoy puede correr riesgos, es un asunto de máxima gravedad. Claro. Que allí en Estados Unidos se está empezando a ver, como otras muchas cuestiones dentro de la palestra. Inmediatamente hay una reunión de inteligencia. Y aquí lo que hay entre los asesores de Pedro Sánchez son los siguientes 4 puntos cuando hay varios días después de que Pedro Sánchez haya presentado la carta a la ciudadanía. Sí. Y el primero es amagar con dimitir, que no evita que siga con los procedimientos. Claro. La segunda opción es, una vez dimitido, se pierde el control de los resortes del poder. Sí. No vale esa vía. No. Tercera vía, como posibilidad, sería apelar a la ciudadanía. Es aviso de decisión tomada, aviso a terceros también. Sí. Si el rey se entera, sí. O pues si no le importa, o si me caigo yo, aquí se cae el tinglao entero. Eso es. Y en todo ese tiempo de 4 días que hay, 4 días creo que fueron, ¿no, Julio? 5 fueron, pero bueno, sí, 4 o 5, sí, bueno, no importa. El mensaje definitivo es parar esto o el caos. Claro, yo soy la democracia. Sí. Y en el parar esto o el caos hay un remiendo. Sí. Por acople. ¿Qué me ha pasado? ¿Cómo lo estudiamos? Y cómo actuamos con posterioridad. Y a partir de aquí, Pedro Sánchez levanta el teléfono y llama al director de Radio Televisión Española. Tiene su programa de gloria. Claro. Más allá de lo que los televidentes o radioyentes pueden percibir o oír, hay otros que escuchan entre líneas. Sí. Y que saben perfectamente lo que acaba de decir Pedro Sánchez en el programa de Radio Televisión Española. Claro. Hay un presentador, Javier Fortes, que mejor ni lo describo, que un poquito más, y le faltó frotarle los zapatos a Pedro Sánchez. Mejor, sí.
hay otra compañera que no contenta del todo, le lanzan algunas preguntas incómodas y si ha cobrado este mes todo lo que tiene que cobrar, le aplaudo y le felicito, pero se la ha jugado un poquito. Es decir, a partir de ahí hay reacciones de gente que sabemos de qué va esto, que empiezan a tomarse una compostura bastante seria. Porque lo es, claro. Acaba de ser avisada. Claro. Todo el periodismo acaba de ser avisado. Y ahí hay reacciones del coronel don Pedro Baños, hay reacciones de Rubén Gisbert, hay reacciones de un montón de personas, de Cristina Martín Jiménez, de un montón de periodistas que captan el mensaje subliminal de Pedro Sánchez y por donde van a seguir las estrategias de seguir prostituyendo los pocos reductos que le quedan de afianzamiento a la Constitución del 78. Sí. Y hemos entrado en una fase de absolutismo ya grave. O sea... Y palpable, sí. Palpable. A partir de entonces, y ha empezado este mayo de 2024, nos acaban de proyectar una serie de BOEs, de decretos, de intentos de ley, etcétera, etcétera, donde vamos directamente al paredón. Es decir, vamos directamente a la dictadura absoluta. Sí, porque ya nos han amenazado. Sí. Totalmente. A medios digitales, a internet, a todo lo que se cuece en ámbito de medios de comunicación que quieran decir la verdad. Y en este tira y afloja, y es curioso porque al final a mí me parece un mensaje un poco pobre que, por ejemplo, Iker Jiménez saque pecho y decir, lo dijimos. Bueno, claro. No nos fiamos de esta vacuna. Claro, pero, ojo, AstraZeneca nada más, o va a esperar Iker Jiménez a desbloquearme algún día del Twitter cuando empecé a decirle váyatela, que sigas invitando a quien sigues invitando, y me refería a José Hacha, al todólogo. Sí. Entonces, que ahora vengan poco a poco trayéndose la narrativa más favorable porque ya hay cosas clarividentes que no se pueden negar y que están cambiando, y que la pandemia a día de hoy tiene la L mayúscula más grande que nunca, que ya para cualquier ciudadano al que tú le preguntes, ya vamos entrando en esa sintonía de que ya no somos ahora los que decíamos que estamos en una pandemia. Ya van entrando en la clarividencia de todo lo que está sufriendo España, por desgracia, sobre todo en tiempo posterior. El juego de cifras que nos hicieron. Pasada la pandemia, que el propio cronómetro de Televisión Española en un telediario pusiera arriba el récord de ciudadanía mundial nunca antes logrado. Aquí no cuadra algo. No cuadran muchas cosas, Marcos. No ha habido un vaciado de gente en el mundo. Y justamente ahora, cuando ha pasado la pandemia, de pronto desaparecen las cifras. No se dan datos. Se encubre todo. ¿Qué pasa en los hospitales? En los protocolos suicidas, en los protocolos genocidas, los que siguen persistiendo. El Estado mercantil tan espeluznante que sigue habiendo en la sanidad estatal, que me niego a decirle pública porque nunca la hemos tenido, la sanidad pública en España, eso no existe. Pero en una región concretamente como aquí en Andalucía, Julio, es para mear y nos chagotan. Me lo creo. Pero ojo, pero brutal, ¿eh? Que entre regiones en España, tal y como está la sanidad a día de hoy, a veces hay mundos de separación. Ya. Y que una comunidad como Andalucía, no una comunidad autónoma, porque yo ya lo he dicho, vivimos en una partitocracia regionalizada. Por tanto, decirle comunidad autónoma y autónoma ¿de qué? Cuando el poder absoluto sigue siendo el mismo. De nada, autónoma de nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto del automatismo que se nos viene dado con los denominantes, Claro. Porque ni monarquía parlamentaria, ni Estado de las autonomías, ni comunidades autónomas, ni nada, ¿no? Ni lo público, ni lo público. Entonces, hablemos con propiedad. Tenemos un sistema estatalista, tenemos todo estatalizado. No tenemos una policía nacional, sino que tenemos una policía estatal. No tenemos una guardia civil, sino que a día de hoy tenemos una guardia estatal. No tenemos una sanidad pública, sino que tenemos una sanidad estatal. No tenemos una educación pública, sino que tenemos una educación estatal. A partir de aquí, cuando nos
nos concienciemos de que entre nación y Estado hay una gran diferencia, Claro. Empezaremos a hablar con paz y con libertad de pensamiento de qué es una república nacional. Claro. Y empezaremos a quitarnos de encima a los despistados y se empiecen a transformar como ciudadanos normales, si algún día quieren transformarse y liberarse del pensamiento dado, del que el que está con la banderita de España y lleva el escudo heráldico, no es la bandera nacional, Sí, ya, es ya. la bandera estatal. Y tú de patriota no tienes igual que el republicano del cartón del do, el que saca el trapo tricolor, que se cree que es republicano, que es de izquierda, que es el que augura la libertad, sí, y el que va contra la monarquía. Sí. Vamos a ver, tú eres un disidente controlado por todos los artefactos de izquierda dentro del reducto que la propia monarquía contempla, en donde yo como rey te permito que tú me digas a mí puta rey, puta monarquía, pero dentro de mi monarquía, por fuera no. Claro. No, porque entonces, si tú te espabilas como español, vas a coger tu bandera nacional, le vas a quitar el escudo, te vas a ir a la calle, claro, o como mucho le vas a hacer un agujero al escudo y va a decir, pues llegó el momento de la república y yo soy más republicano que nadie, ahora voy a luchar por España y por la libertad, viva la patria. A partir de ahí... Ya cambia, sí. Ya cambia la cosa. Sí. Ahí el rey tiene un problema. Y el problema que tiene el político desde Pedro Sánchez hasta Santiago Abascal es el mismo. Que en los partidos estatalizados, los que tienen inscripción en el Estado, cobran del Estado, sí, y le trabajan al Estado y no a la nación, por muchos discursos y narrativas pintorescas que le quieran poner, tendrían un grave problema. Claro. Ha habido un movimiento medianamente escaso en Madrid, algo reactivo, no hace mucho. Les faltó a los medios de comunicación para dar tara, pam, 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 martillo pilón, hasta la saciedad, para tachar a esa gente que estaban recortando la bandera de España al escudo de que son unos fascistas. Claro, claro. Lo van a meter con calzador, claro. Lo que están fuera hay que integrarlos, sí, dentro de la narrativa del sistema. Sí, señor. Porque si esa gente campa por fuera del sistema y son ciudadanos normales que están reclamando la libertad nacional y la soberanía nacional, entonces tiene el sistema un problema. Es peligroso, claro. Ese es el verdadero peligro. Claro. Es que pues, me ha gustado, Marcos, perdóname, Marcos, me has dicho que... Me ha gustado porque has dicho muchas cosas que me han gustado, pero Vox, todos los partidos están trabajando para el Estado, que nadie piense que está trabajando para el común de los españoles, que están metidos dentro de una empresa que se llama España y ahí ya está, lo tenemos claro. Yo todas las banderas que utilizo, la que tengo fuera del balcón del estudio es sin el escudo, porque yo creo haber entendido ya de qué va el rollo. Y así nos convertimos en bastante peligrosos para el propio sistema, ¿no? Exactamente, así como nos convertimos peligrosos para el sistema. Claro. Cuando alcancemos nuestra identidad, cuando nos despojemos de todo el politiqueo. Claro. Política no sea el artefacto de las manifestaciones. Cuando las manifestaciones sean un movimiento civil y completamente libre e independiente con la bandera nacional, la que no tiene el escudo. Ahí España es cuando se tiene que levantar. Y ahí es cuando el Estado tiene un problema frente a los españoles. Sí. Directo. Y ahí es cuando los españoles, todos a uno, tenemos que pedir libertad constituyente. No hay mayor retórica de república bananera que valga para hablar de república sin que sea cosa pública. La república es esa. El último punto en donde hay que llegar, y único punto, es a la libertad constituyente. Si el español no reclama libertad constituyente, no tiene nada de republicano. Eso es un disidente controlado. Claro. No habla en voz del pueblo y no se identifica como pueblo. Y aquí, en esto, que es la casa de todos, la nación, donde no tenemos ningún problema, los andaluces contra los catalanes, ni los gallegos contra los mallorquines, ni los valencianos contra los canarios, ni los extremeños contra los vascos, sí, etcétera, etcétera, no le podemos quitar a los catalanes lo que es suyo, y yo lo he dicho en alguna que otra ocasión, porque si el catalán tiene a las Rías Baixas, es porque es español, y si el catalán tiene a las costas de Almería, o a la Barrosa de Chiclana, o a las Islas Canarias,
y es suyo, es porque es español. Y esto es el mensaje común de la ciudadanía. Política aparte de todos aquellos que llevan todo el tiempo durante 45 años de pantomima y de falso estado metiéndonos en la cabeza el odio, el separatismo, el enfrentamiento entre horizontales, entre que los vecinos os tenéis que pelear los unos a los otros. Y si hay una manifestación pacífica y tiene buen criterio, sacar una bandera que no tiene el escudo heráldico y solamente el color gualda y rojo, y encima, además de fontaneros, panaderos, albañiles, agricultores, campesinos, ¿hay policías y guardias civiles también? Ya lo tenemos todo. Sí, señor. Ya lo tenemos todo. El día que eso se den en España y se han ido dando pasos que casi se acercan, cuando ha habido ese último levantamiento por los agricultores, con esas tractoradas que ha habido, etcétera, etcétera, ha sido un momento muy bonito en España. Sí, porque además denunciaban la Agenda 2030, que era lo que intentaban ocultar las televisiones. Eso es verdad lo que estás diciendo. Exactamente. Porque no ha habido otro movimiento mejor en España que el del 15M, el cual fue neutralizado por Twitter, la trendinalia, que se creó con el hashtag Podemos de la selección española de fútbol, tanto en la Eurocopa 2008 como en el Mundial 2010, de Mediaset España, Podemos. Sí. Y se ganó el Mundial con ese eslogan. Eso se robotizó, eso se implementó como arma de estrategia. Cuando el Estado tenía un problema con la gente de la Puerta del Sol de Madrid, que no se levantaba ni con agua ardiendo, pues a partir de entonces cuando realmente se puso a activar la maquinaria entre los semblantes del poder y la propia auditoría de Twitter. Claro. A partir de ahí se generó el partido Podemos. ¿Para qué? Para neutralizar, para volverlo todo al sistema y no fuera de él. Entonces, eso es lo que llevamos viviendo en España cada 2x3. Neutralizaciones, despistes. Llévense los réditos de la gente y de la soberanía hacia donde el poder les interesa. Hay que controlar a la gente. Porque un Estado que no tiene el control de lo soberano, para que no sea soberano y les robemos directamente a los españoles, es un fiasco. Claro. Es un Estado derrotado. Claro. Y por supuesto que el Estado nos roba. Pues claro que el Estado nos roba. Porque decir público porque tú lo pagas y porque todos lo pagamos, no es porque algo sea público, es porque nos están robando sin consentimiento. Tenemos la tele estatal, tenemos las carreteras estatales, tenemos la sanidad estatal, lo tenemos todo estatalizado, todo en el Estado, nada en la nación. Y a partir de aquí, cuando lo autóctono España lo está perdiendo a base de que ya lo único que nos queda como España es el nombre, nos queda solamente un último aliento en el tiempo que nos queda, hacia donde nos van a llevar, que es que o terminamos de reaccionar como españoles para salvar a la nación e identificarnos como nación y como soberanía para la libertad constituyente, para tener un libre acceso político como representantes por distritos y por una configuración que no tengan nada que ver con el empoderamiento de ninguna institución privada criminal, aliase un partido. Si no conseguimos eso en el tiempo de margen que nos quedan para que nos hagan ya el último reducto hacia un Estado federal confiscado por un solo gobierno del mundo, por una élite de transformación tecnocrática y esta revolución industrial que estamos viendo en aras a la energía, que necesita del pretexto calentólogo, ambientalista, del cambio climático, etcétera, etcétera, pues señoras y señores, España se acaba, Es que, ¿sabe lo que pasa, Marcos? 9 y 5 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, que está muy bien esto de intentar recuperar España por parte de los españoles, ¿no? Como siempre en la historia también han sido los españoles, el propio pueblo, el que ha recuperado, pues la dignidad y el honor y todas estas cosas. Pero claro, estamos en una tesitura global o globalista en la que España no es más que una empresa y que ha sido vendida a intereses extranjeros. ¿Cómo recuperamos? Porque claro, yo las deudas contraídas de billones con B de Barcelona por parte del Estado, yo no las he contraído, ni mi expectación, ni mis espectadores tampoco, ni tú tampoco las has contraído. Entonces, ¿cómo salvamos este gran escollo? No sé. Mira, la manera que hay de salvar a España desde el ámbito ciudadano es el siguiente. Se tenía por teoría aquello, y que sigue estando ahí, de que somos una sociedad madura, de que hay gente preparada
para que tengamos una muy perfeccionista democracia en un nuevo proceso constituyente, donde los poderes estén delimitados, donde esa conciencia representativa llegue en vía, manera y forma en la que puede proceder con la reclamación pública y en la calle de todos los españoles reclamando el proceso de libertad constituyente, lo podríamos lograr así, y no hace falta que haya ningún signo de violencia, salvo en aquellas manifestaciones que siempre han intentado ser pacíficas. Han sido los que se acoplan, se meten dentro de las manifestaciones hasta distorsionarlas para que luego se identifiquen de que ha habido altercados. Claro. Son los, ya sabemos, los infiltrados, ¿no? Los típicos infiltrados, la gente de falsa bandera. Sí, para decirnos que somos derecha, ultra derecha, ¿no? Es decir, de hecho, parte de la policía política que se le llamó, que se le denominó, gente operacional de la propia policía que creen en un nuevo modelo policial y que en cierto modo ya están más alineados hacia ese nuevo orden, ¿no? Digamos. Nuevo que necesitamos en España, un nuevo reorden desde la soberanía, siempre desde la soberanía. A mí hay una cosa que en la asociación, por ejemplo, Julio, de Policía Siglo XXI, me gusta mucho Josema y no me gusta tanto Samuel. Ya. Y lo digo abiertamente porque lo veo uno más disidente controlado que el otro. Y hay dos conciencias completamente distintas. Al final los policías son cada uno de una madre y de un padre. Sí. Lo importante por lo que se defiende desde el ámbito de la asociación Policía Siglo... Se ha cortado un poco la comunicación. Vamos a ver si se reconecta, como ven ustedes. Y necesita, ¿verdad? Se había perdido, sí, se ha perdido un poco la comunicación, pero continúa, no hay ningún problema. Vale. Como te decía, necesitamos un país con unas garantías de separación de poderes y que ese modelo policial, por ejemplo, es lo que se vende desde esa asociación. Pero por otro lado está Samuel, que está muy vinculado al partido Vox y cree en el partido Vox y puede ser una víctima más. Ya. Tal cual, ¿no? Ya Insisto de que la gente se agarra a muchas posibilidades y bueno, al final todo el mundo busca una manera de que a ver cómo transformamos esto, ¿no? O le damos un cambio a esto, porque es verdad que no puede ser que operacionalmente muchas policías dependan de una subdelegación directamente del gobierno, no puede ser que a 2 guardias civiles, un narcoestado completamente coordinado De nuevo, otra vez perdemos comunicación. Bueno. En Barbate. Hemos perdido comunicación otra vez. Sí, durante unos segundos. No sé si te están haciendo... no sé. Bueno. Continúa. Aquí por un momento se ha llegado hasta la luz. Bueno, pero como digo, Julio, no puede ocurrir, y te lo estaba diciendo, que a 2 guardias civiles en Barbate los asesinen de la manera que los han asesinado, pues por herramientas de un narcoestado, ¿no? Algo que está configuracionado así y que con atrevimiento incluso la presidenta de la Audiencia Provincial de Cádiz, la número 7 de la sección número 7, Nieves, haya dicho con claridad de que Marruecos no solo no nos ayuda, sino que es el motor y tienen infiltrado a gente de nuestra propia estructura. Claro. Es decir, vamos a ver a qué punto están llegando los jueces en esta situación de una España presionada, de una España autoritaria, de una España totalitaria, donde muchos quieren luchar desde dentro, pero le vienen muchas presiones, fiscales, jueces, algunos con cierto voluntad de libertad, ¿no? De darle a esto un zarandeo. Bueno, pero es que es muy difícil la situación. Claro. Muy difícil, esto es atosigante. El golpe que se le está dando a la libertad de expresión en estos momentos del 2024, y como no se tiene vergüenza, porque la vergüenza se ha perdido por completo, ya da igual que la careta o que esa falsa democracia con pinturas de democracia haya caído, se le haya caído el velo, es que le da igual todo, es que le da igual absolutamente todo. Por eso digo que hemos llegado al punto en el que España, los españoles se tienen que convencer de que no podemos buscar la solución donde está el problema. Claro. No podemos creer que el Estado nos cuida. No podemos pretender creer que el Estado sea nuestro salvador ante cualquier amenaza que venga del exterior. No, cuidado. Vamos a ver si no es que precisamente del exterior hay un movimiento giratorio dentro también de la geopolítica, donde por circunstancias de la vida
nos vayan a beneficiar un poco para que nosotros recuperemos nuestra soberanía nacional, pero que, oye, que no los hay santos ni demonios del todo, que nadie es tan bueno ni nadie va a hacer algo espectacular. Bien es cierto que cuando tú ves la geopolítica desde el ámbito internacional, todo lo que está pasando a día de hoy, el detonante que está tomando a España, a Elon Musk le interesa. Le interesa porque todo el entramado digital y de tecnología que pertenece a Mark Zuckerberg ya está señalado con el dedo. Y porque sabe que Estado y los reductos de Twitter pertenece ya a Elon Musk, pero de Facebook, de Instagram o de otras plataformas, o atacar directamente a Telegram, que es otro reducto, donde entra mucha información, el Estado trabaja en contra de eso, porque el Estado busca por dónde crear muros, donde no llegue la libre información, donde no llegue el libre pensamiento. Ya lo han visto ustedes que en el sistema educativo la filosofía no interesa, la ética no interesa. Una amenaza a la ciencia, nunca antes la que hemos tenido desde el ámbito del Estado por el sistema y el modelo de educación que tenemos. O sea, que esto es muy triste. Y ya para ir terminando, Julio, nos aventuramos a que ahora las conjeturas son: Occidente que no permita que Ucrania sea derrotada, o que China no permita que Rusia sea derrotada. Occidente tendrá que derrotar a China. ¿Cuál de las tres versiones es la que se vaya a dar a cabo a continuación? Cuidado, porque hasta esto, en el ámbito de inteligencia, y se está utilizando, es mera retórica. Pero mera retórica para hacer la realidad. Si no la primera, la segunda, la tercera. A ver por dónde sale esto. Pero nadie se está fijando aquí en el verdadero talón de Aquiles que hay que mirar. Y es que Pentágono está muy pendiente de todo lo que sucede en Estados Unidos, precisamente dentro de la Casa Blanca. Y veremos qué futuro le queda a Biden para seguir implementando y alentando a estas guerras que al pataleo del anglocabalismo le interesa para seguir vivo. Porque todo lo que hay en sintonía de guerra es único interés puro y duro del anglocabal, en términos de poder. El único, en este caso, interesado para que haya una guerra de distintos ángulos, horizontales todas ellas, convencionales hasta cierto punto, y guerras híbridas que ya no son tan cómodas, porque ahí es donde al anglocabal empiezan a disputar el poder vertical. Tercer corte. Vamos a ver si lo recuperamos. Estamos en la recta final, rellamada, y a ver si podemos terminar. Aquí lo tenemos, tercero. Sé que no estaba llegando mi comentario. Como te digo, que la verticalidad del poder tiene también su conquista en proceso. Ahí hay partido, ahí hay juego, Por tanto, que al único que le interesa todo el horizontalismo de guerra es al anglocabal. Cuarto corte. ¿Ya? Cuarto corte que decíamos, cuarto corte. Ahora te hemos recuperado, Y ya seguimos y vamos acabando. Estados Unidos va a intentar, de una manera o de otra, tiene su última moneda de cambio, que es enfrentarse a China. Pero ese enfrentamiento a China se va a acabar o no llegará siempre y cuando las situaciones intrapolíticas de los Estados Unidos lleven un acelerón a las elecciones y se decida otra cosa que no sea Biden. Porque a partir de ahí es cuando realmente se tendría que haber ciertos cambios. Yo entiendo de que el Pentágono y los servicios de inteligencia de Estados Unidos tienen que estar trabajando con una sobredosis en tiempo y forma brutal, porque no quiero yo que se comprometa, o que llegamos a ver la situación de que se comprometa el estrecho de Gibraltar como moneda de cambio, y que empecemos a entrar aquí en un conflicto bélico con Marruecos. Porque entonces la tenemos apañada. Y yo, de verdad, espero que este país empiece por parte de la propia ciudadanía, a generar otro tipo de altercados lo antes posibles, antes de que se vea la posibilidad de que entremos en una situación prebélica con Marruecos. Porque en las cartas del juego del anglocabal, todo lo que entra dentro del interés, podríamos perder Ceuta, podríamos perder Melilla, podríamos perder Canarias. Y desde luego queremos llegar vivos al final de este capítulo,
sin que nos hayan quitado nada territorialmente a España, si también no queremos perder demasiada sangre, porque la situación se está envalentonando, la situación se está arriesgando, las espadas están en alto, a España no le interesa prácticamente desde ningún parámetro intermedio de poder por debajo del Ministerio de Presidencia todo esto que le estoy contando evidentemente a todos los espectadores, pero conciencia hay muy poca. Sí. Entonces por eso ahí mi aviso, y a quienes pilotamos un poco en esto de la información y sabemos lo que es entrar un microdón directamente en círculos de agentes que se reúnen, que pertenece al Club Bilderberg y demás, y por eso sacamos todas estas informaciones, y sabemos qué le ha pasado a Albert Rivera, y sabemos qué ha pasado con Pedro Sánchez detrás, durante y después del telón. Aquí, lo vuelvo a repetir, si España no reacciona, si los policías con cierta independencia y los guardias civiles con cierta independencia no reaccionan y forman parte de la soberanía nacional en un solo entendimiento hacia vamos a ponernos con el pecho ancho delante de nuestros mandos y delante de nuestras cuestiones que vienen comandadas a servir al Estado y no a la nación, esa conciencia policial es muy necesaria, y más en tiempo donde tanto se está tocando en el empobrecimiento. Claro. Nuevo corte, esperamos un segundito, a ver si retomamos la comunicación, que se ha perdido por quinta vez o sexta, ya me he perdido la onda. De nuevo se recupera, vamos a ver. Esperamos unos segundos, por lo menos para decirle buenas noches, ¿no? Al menos. No sé si estás ahí. No, no lo tenemos ahí. Yo tengo todas las conexiones perfectamente bien. Reconectando me pone. Vamos a ver si es posible poder, como decía, al menos darle las gracias y desearle buenas noches. Pero vamos, en principio, de momento no va a ser posible. Vamos a ver si lo recuperamos. Vamos a ver si se cayó completamente la llamada, como han escuchado ustedes ahora mismo. Voy a hacer por recuperarlo a Marcos. Repito, por lo menos para dejarlo aquí y darle las buenas noches, al menos, que me sabe mal. En fin, la información que se ha vertido no hace ni... ¿Hace tono? Ni tono hace. Sí, Julio. Ah, sí. Perfecto, ahora sí que te tenemos. Vale, vale. Nos ha costado encontrarte de nuevo, pero bueno, en fin. Bueno, pues no, vamos terminando, si te parece, ya también por la hora que es. Si quieres, un resumen así muy muy breve, vaya, en pocas palabras, de lo que has apuntado hasta ahora. Julio, ya para ir concluyendo y saliendo un poco de los signos más amplios del espectro en cómo ver esta guerra híbrida y cómo nos puede afectar lo que decía del estrecho de Gibraltar, el tema de cómo se va a disputar esa punta de lanza de Ucrania, Rusia, Ucrania, si va a trascender de Estados Unidos a China, China a Estados Unidos, mientras que Biden esté en el poder, etcétera. Lo que sí me interesa mucho es el tema de la situación policial que se está viviendo en España. ¿Saben? Porque aparte de que los pilares de la nación que se están viendo muy gravemente afectados, que es el de la seguridad por un lado y el de la familia por otro, tiene mucho que ver con distintas tácticas de estrategias emisoras. Lo que se emite y nosotros que somos receptores, al final hay otra cultura, otra educación que no es educación sino deseducación, etcétera, etcétera. Y me preocupa mucho lo que está ingresando dentro de la Policía Nacional y dentro de la Guardia Civil. Claro. Y me importa y me impacta mucho lo que está entrando en Ávila y lo que está entrando en Baeza. Me da mucho yuyu todo lo que tiene que ver con esta nueva generación de pervertidos, de gente que está mal de la cabeza. En fin, hay una juventud que no está preparada. Forma parte del plan, Marcos. Para el ámbito policial, y se nos está colando dentro del sistema, sobre todo porque lo que nos están permitiendo que eso sea así son los propios psicólogos que están en el filtro intermedio del ingreso hacia una policía como en otra. Y es aberrante lo que está ocurriendo últimamente con una juventud que tiene la educación sexual del porno, de Telecinco y del reggaetón, y
se nos están cayendo muchas piezas del tablero, ¿eh? Cuidado porque hay un sexismo, hay unas mentes perversas que no están del todo bien, que hay una distorsión de la moralidad, de la capacidad de control, de la autoestima de muchos seres, y esto está pasando dentro de nuestras policías y son los que nos tienen que proteger. Lo que estoy diciendo no es ninguna tontería, al mismo tiempo que se está destrozando en base a la promiscuidad el equilibrio de la familia, porque hoy la perversión está acabando absolutamente con los pilares fundamentales de la nación. Estamos teniendo a una infancia completamente desamparada de padres y madres que no están bien del coco en su inmensa mayoría. Cuidado lo que se está haciendo con la educación, que es uno de los principales pilares fundamentales de los valores, y a día de hoy todo eso, el sistema trabaja en contra de esa moralidad, de lo que le servía antes, por lo menos, ¿no? Ese cuerpo de nación que necesitamos, precisamente para ir a todo lo posterior que necesitamos después, que es a la libertad constituyente, que es a la sensatez, que es al civismo, que es hacia el equilibrio, que es hacia la moderación, que es hacia la empatía con el otro, con el prójimo, etcétera. Y desde luego hoy se está descarnizando completamente todo, y esto es un asunto de máxima gravedad por lo que está pasando en España en estos momentos, y viene todo comandado en aras al sistema, a todo lo que viene sistémico, hasta nosotros y hasta nuestros días, hasta nuestras casas y hasta nuestras cosas diarias, las más comunes y que nos afectan. Por eso decimos que necesitamos gente con mucha conciencia, gente despierta y gente que sobre todo no vuelvan a verse rehenes de un miedo como la pandemia, porque ojo, cuidado, que por el tema del ambientalismo y del calentolismo que hay ahora mismo con el cambio climático, nos van a intentar hacer otro confinamiento climático, que es lo próximo que hay escrito en el tablero de las escrituras de la Agenda 2030. Ya lo creo. Con cuidado, todos los que nos estén escuchando, que el confinamiento climático está a una vuelta de la esquina con un estado autoritario como el que está viviendo España en estos momentos y con esta podrida monarquía federal autoritaria que estamos teniendo en nuestro país. No olvidemos que las ciudades de 15 minutos, aunque ahora no lo hablen de ello, están ahí aparcadas y las van a sacar a pastar cuando a ellos les interese. Pues dime, Marcos. Dime. Que ya está, que yo soy aquí de Chiclana de la Frontera y tenemos un radar al bajar a la primera calle de cambio, tenemos badenes por todos lados, tenemos carreteras y circulación a 10 y a 30, por cierto, velocidades que por el rango de cómo funcionan los coches en el régimen de marcha son más contaminantes, que contaminan más que menos por el tema de las revoluciones de los vehículos. Por tanto, es que hay tantos sentidos perdidos, Julio, que las alternativas son muy fáciles de derribar si nos ponemos en serio a estudiar toda la parafernalia que nos están dando todos los días, y no hay día que tampoco veamos esos ripples, esas especies de ondas en las nubes que tenemos dibujadas en el cielo, dibujando líneas constantemente, más allá de las líneas de los chemtrails, sino ya de las líneas que van hechas directamente por ese efecto microondas de las propias nubes. Es algo aberrante, y el que no quiera ver es porque no lo quiere ver. Y si nos quieren decir, como nos hicieron con la pandemia, con el tema de las inoculaciones, etcétera, de que somos unos conspis, unos magufos, unos conspiranoicos, y que los que somos muy majaras, ¿no? Pues no, les estamos dando información, y el que se quiera enterar bien de qué va esto, que se entere, y el que no se quiera enterar, pues que no se entere. Ahora bien, que si algún día se sigue por delante viviendo peor que hoy, como hoy vivimos peor que ayer, que luego no se quejen. Muy claro. Vaya tela hasta donde vamos. Tú lo has dicho, vaya tela. Marcos Ramírez, periodista, muchísimas gracias y tengo que decirles que Marcos además es muy disciplinado, muy ordenado, y me pidió paso. Julio, me gustaría, y me hizo sentir bien, y me gustó mucho que me pidiera paso. Seguimos con esta forma de trabajar. En cuanto tú creas conveniente que hay que entrar, que tienes que entrar, de nuevo me lo comunicas y buscamos un espacio. Ya has visto que al final te he otorgado más de una hora, porque creo que el tema lo merecía, y tu exposición, tu forma de hacerlo es muy buena. Así que de nuevo reitero, Marcos, sabes que tenemos un respeto mutuo y un cariño. Julito, quiero entrar dentro de una semana, cuando puedas hazme un hueco y yo te lo hago. Pues muchas gracias, Julio, encantado como siempre por tu disposición. Ya sabes que yo me doy, no tengo ningún tipo de propósito de ningún otro estilo en base a mi generación en las redes sociales, a lo que genero en las mismas.
no me considero youtuber, no voy por esas líneas tampoco en un momento dado, porque creo que estoy sujeto a otro comportamiento. Hay gente de inteligencia muy seria que también está junto a mí ayudándome en cada momento y en cada situación. Hay muchos policías y guardias civiles también dentro de departamentos concretos que trabajamos conjuntamente y repartimos conciencia en distinta dirección. Y creo que así vamos a seguir trabajando por el bien común de todos. Trabajamos por España, trabajamos por la nación. No vamos a hacer otra cosa que no sea eso. Y enormemente agradecido, como siempre, por regalarme tu espacio. Nada. Y un abrazo y un ánimo a todos los compañeros, independientemente de quién tenga más conciencia menos, de quién lo haga mejor o peor, de quién lo haga con más acierto o menos acierto. Un enorme abrazo a todos los compañeros de prensa y medios de comunicación, por lo menos los que son más resistentes, los que son más atrevidos. Antes hablé de Iker Jiménez, antes hablé del programa de Horizonte o de Cuarto Milenio, pero igualmente soy consciente, ellos están en un nivel donde ellos se juegan mucho, están sacrificando, se están arriesgando, lo sé de buena medida, no dejan de ser compañeros, y vaya por delante mi abrazo a todos ellos y sobre todo a las muy buenas mesas de invitados que ahora sí están teniendo, y por ello hay que darle duro, hay que darle fuerte. Si alguna editorial, por asuntos de geoeconomía, le dan por dar la vuelta y al final se posicionan de manera que yo creo que Mediaset tiene posibilidades incluso de girarse, ¿no? Y de que en algún momento vea por dónde vienen los intereses de poder de otra forma y que puede pasar que eso sea así. Les animo también a que tengan las conciencias muy despiertas, porque la pirámide es muy alta y es muy larga, da para mucho, y no hay que perder de vista a las posibilidades de golpes tecnológicos que puedan haber en el futuro, donde muchas verdades que no permiten el Estado que hoy se cuenten, en algún momento, insisto, Julio, con esto termino, se terminarán viendo y se terminarán demostrando. Algún día habrá algún hackeo. Algún día habrá eso que el Estado no espera. Algún día habrá un momento en el que Torre España no podrá bajar ni los plomos. Algún día, en España nos vamos a enterar de la puta verdad que yo le estoy contando a piezas. Habrá una revolución, sí, seguro. Los comprobantes que a mí me gustaría tener para poderlos demostrar directamente desde el teléfono móvil. Pero joder, tengo ganas y lo vamos a ver, y estoy convencido que aunque España esté muy mal parada, llegado a un punto y un momento crítico, España va a tener un momento Anonymous en donde vamos a recibir información a raudales con otro giro tecnológico con el que hoy precisamente este estado de desechos y esta monarquía no cuenta. Así que esa es mi esperanza, pero no me puedo agarrar a esa esperanza. Yo quiero creer y sigo convencido en querer creer en la esperanza reactiva de los propios españoles, a por nuestra nación, a por nuestra España querida y a defendernos como soberanía nacional que somos. Ni políticos, ni partidos, ni Estado, ni reino. España y solo España. ¡Viva España! Gracias, Julio. Viva España, arriba España. Gracias, Marcos, de todo corazón. Un besazo muy fuerte. Cuídate mucho, por favor. Un abrazo. Hasta Adiós, pronto. campeón. Adiós. Bueno, pues sin lugar a dudas, la intervención de Marcos, bueno...